Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos una nueva edición de Somos Isprox, la serie de entrevistas a todos y todas los talent experts que forman parte de nuestra consultora de selección, donde nos hablan de su día a día y comparten su punto de vista sobre el mundo de los recursos humanos. Hoy tengo conmigo a Jesús Enrique Muñoz, representante de nuestra delegación en Murcia. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Encantado de participar en esta edición de Somos Isprox. Genial, nosotros encantados de que estés con nosotros. Pues empezamos. La primera pregunta se centra un poquito en un sector, ¿no? Sabemos que el sector productivo industrial es una de tus especialidades y que has tenido éxito buscando talento para empresas de este sector. Entonces, cuéntanos un poco cuál es tu visión del mercado laboral industrial y qué perfiles son los que más se demandan ahora mismo. Bien, sí, mi visión, bueno, el sector industrial a nivel, digamos, de país, pues puede ser quizás uno de los que más mueva junto con hostelería, ¿no? Evidentemente por zonas hay zonas que son más potentes que otras. Aquí concretamente en Murcia, pues tenemos un sector industrial que, a pesar de lo que pueda parecer, es bastante activo y es bastante potente. Tenemos empresas muy grandes, ¿no? Y luego a nivel de perfiles, sobre todo las dificultades que están encontrando las empresas para acceder a perfiles suelen estar más relacionados con, o bien con perfiles, podemos decir, sí, más intermedios o medios, digamos, de soldadores, sobre todo productivos, ¿no? Torneros, soldadores, fresadores, siempre hay ahí una dificultad bastante grande, sobre todo porque hay mucha demanda por parte de las empresas y hay poquita oferta, ¿no? O bien sí, la gente no tiene la formación adecuada o simplemente pues a veces ni llegan, ¿no? Los candidatos a las empresas, ¿no? Y por otro lado, tenemos un poco la parte más técnica, también se demandan bastante ingenieros de tipo industrial, electrónicos, mecánicos, automáticos, ¿no? Bueno, evidentemente es un sector que aquí en Murcia, pues lo que comentaba, ¿no? A priori parece que no, que puede que se piense de nosotros que no tenemos tanta industria, pero sí que la tenemos, ¿no? Y muy activa, además tenemos empresas, como comentaba, bastante potentes, ¿no? Y esos suelen ser los perfiles que más nos suelen demandar. ¿Cómo llegamos hasta ellos? Pues bueno, pues de la manera que podamos, ¿no? Vamos buscando siempre un poquito los mejores perfiles pues para nuestros clientes. Perfecto, Jesús. Y bueno, teniendo en cuenta que hay esa escasez, ¿no? de perfiles tal como comentas, ¿cómo lo hacen las empresas para atraer a este talento, ¿no? Un poco cuando tú te encuentras con las empresas, ¿cómo las asesoras para que puedan quedarse, ¿no? con el talento? Pero al final es un poco el que gana, es el que lo atrae primero, ¿no? Entonces, ¿qué les dices a las empresas, Jesús? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, normalmente siempre podemos hablar, ¿no? de tema salarial. Yo no es lo que más recomiendo, ¿no? Porque al final el salario llega un momento en el que tampoco satisface tanto, ¿no? Más bien, sobre todo lo que les recomiendo a las empresas es que busquemos a personas que tengan también un poco su manera de ver un poco, ¿no? la vida, ¿no? O de ver la empresa. Es difícil, ¿no? Además, en puestos como hemos comentado, soldadores es un puesto bastante duro, ¿no? De mucha carga física, ¿no? Y al final, o incluso la parte de ingeniería, son plazos, quiero decir, al final el cuidar a las personas no solo depende de la cantidad de dinero que les llega a final de mes, que puede tener una influencia que no quiero descartarla, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo para atraer a las personas, yo te puedo poner un ejemplo de uno de mis mejores clientes, ¿no? Que las personas que van allí quizás incluso a veces ni siquiera por salario, un salario muy similar o quizás a veces un poquito por debajo, solamente con ver la forma de trabajar que ellos tienen, el ambiente que se respira en la empresa, pues muchas veces solamente con eso ya les es suficiente. Entonces mi manera de asesorar siempre es esa, ¿no? Es que tú mantengas un buen ambiente de trabajo, que cuides a tus trabajadores y a los candidatos que vayan a entrar, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Porque al final uno cuando va a una empresa desde el inicio, ¿no? La primera imagen es muy importante. Siempre se habla de que, ¿no? Igual que cuando uno conoce a alguien, ¿no? La primera impresión, ¿no? Pues la primera impresión hace mucho. Y yo una de las cosas que siempre recomiendo a mis clientes.
Muy bien. Y bueno, ahora hemos hablado de atraer talento, pero tan importante es atraerlo como fidelizarlo, ¿no? Entonces, bueno, digo fidelizar, pero muchas veces en departamentos de recursos humanos se utiliza también el concepto de retener al talento. ¿Qué opinas, Jesús, de estos dos enfoques? Es decir, el de retener y el de fidelizar. Sí, sí, sí. Bueno, esto siempre es un poco una batalla, ¿no? Pero en realidad son dos conceptos que se contraponen absolutamente, ¿no? A mí esta pregunta ya me la han hecho alguna vez, ¿no? La retención es algo que no, para mí, ¿no? Que no cuenta con la libertad del otro, digamos, ¿no? Es algo un poco más... Es verdad que es un concepto que se puede utilizar, lo utilizamos todos muchos, a veces cuando nos ponemos a hablar coloquialmente, pero realmente el término correcto es fidelizar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto es o sea, las relaciones humanas son relaciones, ¿no? Y tú no te quedas con alguien por obligación, es decir, o no te quedas un largo tiempo. Vivimos en una época en la que además duran poquísimo los trabajos, ¿no? Es decir, enseguida te desencantas con la empresa, buscas sobre todo sector, podemos irnos al sector IT, que hay muchísimo movimiento siempre, ¿no? Porque al final pues, es complejo, ¿no? Entonces, claro, el enfoque fidelización pues sí que es mucho más amable, ¿no? Porque cuenta con la libertad del otro. No es tan el te quedas conmigo porque te doy esto, sino el que tú libremente eliges estar conmigo porque estás bien, estás feliz, ¿no? Y yo respondo un poco a tus necesidades y tú respondes a las mías, ¿no? Creo que eso es mucho más productivo realmente y es realmente lo que sería lo ideal, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jesús. Y bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, que hay que hablar de fidelizar y no de retener al talento, ¿cuáles serían para ti las claves para fidelizarlo? Uh-huh. Bien, pues sí, para fidelizar, hombre, yo creo que una de las cosas que más suelen demandar los candidatos es tener un plan de carrera atractivo, ¿no? Es verdad que no en todas las posiciones es posible tener ese plan de carrera, ¿no? Pero luego hay pequeños gestos, ¿no? Como es que practiquemos la escucha activa, ¿no? Que la persona que va con un problema a su empresa o que tenga alguna necesidad, pues sea escuchada, ¿no? Y dentro de la medida de las posibilidades de la empresa, pues poder echarle una mano pues con lo que vaya surgiendo, ¿no? Creo que para mí eso es por un lado serían los planes de carrera, por otro lado esta pequeña escucha activa que se puede practicar es muy sencillo y no cuesta nada, y por otro lado evidentemente no podemos olvidarnos de que el salario pues también es importante, ¿no? Pero no es lo más importante, ¿no? Para mí ese salario entraría más dentro del plan de carrera, ¿no? Y no estaría tan, porque al final siempre hablamos, ¿no? Al final uno da igual que gane mucho dinero, ¿no? Si no está feliz en su empresa, si no está contento ni tiene un objetivo, ¿no? Es muy complicado que siga. Genial, pues muchísimas gracias, Jesús, por compartir esos tips, esos consejitos, darnos un poquito de tu experiencia y tu visión. Y nada, ha sido un placer conversar contigo este ratito. Así que, bueno, esperamos que sigas cosechando éxitos. Muchas gracias, el placer ha sido mío, ¿eh? Yo encantado de participar, siempre.